Hola, hola, directo. ¿Listo? Bien. Buen día a todos, otra vez. Mi nombre es Matías. Soy entrenador hace 26 años. No me gustan mucho las presentaciones, así que vamos a ir directo a un video que creo les va a funcionar como disparador. Antes, hago una advertencia. Por favor, los powerlifters, no se me ofendan. Esperen a terminar. Bien, la pregunta que me surge de este video, y que es, digamos, la intención, es los dos gestos serán completamente diferentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el squat? ¿El del weightlifter o el de powerlifting? Yo creo, o sea, lo que voy a tratar durante todo este día es que ustedes entiendan que ni uno está bien ni el otro está mal. Son para cosas diferentes, se entrenan de manera diferente, tienen objetivos diferentes y que todo lo que nosotros vemos generalmente en las redes y lo que podemos llegar a leer no apunta ni a uno ni al otro. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de primero ponerle un nombre. ¿Por qué digo primero ponerle un nombre? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en sala de musculación? Bien, de los que trabajaron en sala de musculación, si yo agarro, voy a agarrar cualquier cosa, mi mouse, supongo que es una dumbbell, ¿sí? Y hago este gesto, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún nombre en particular como curl de bíceps? ¿O es solo curl de bíceps? Y si yo en vez de hacer así, hago así, bien, vieron que tienen nombres diferentes. Y es el mismo gesto, pero una pequeña diferencia le cambia el nombre. Acá hay una cuestión histórica, por eso empezamos con la historia. Los dos se llaman squats. ¿Por qué se llaman squats? Porque tienen la misma raíz. Y lo que cambia es la concepción de cuál está bien y cuál está mal. Porque siempre entramos en esta dicotomía. Uno bueno, el otro es malo. Y en esto de entrar en uno bueno, otro es malo, no entendemos cómo es que los dos evolucionaron. Solo que evolucionaron para cosas diferentes. Todo nació como una única cosa, el squat, en realidad ni siquiera el squat, ahora vamos a ver que se va a llamar de otra manera, y fue variando y desviándose hasta transformarse en otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el origen para que cuando yo diga squat, todos entendamos que estoy hablando del mismo squat. ¿Sí?
Porque si no, cada vez que yo digo squat, usted me va a decir el de powerlifting o el de weightlifting. Más adelante vamos a ver que se califica como high bar y low bar. Pero el high bar que ustedes van a encontrar en la ciencia, en los papers, no es el high bar que usa el levantador. ¿Sí? Y el low bar que encuentran en los papers no es el low bar que usa el powerlifter. Entonces tampoco los define. ¿Sí? Vamos a ver por qué hacemos y cuáles son las decisiones que tenemos que tener, ¿sí?, en este seminario de squats. ¿Por qué hacemos un seminario de squats? ¿Por qué un levantador olímpico, como es mi caso, como todos los chicos que yo entreno, tienen que tener una especialización en squats cuando no es un gesto competitivo? ¿Por qué un preparador físico tiene que tener el squat súper aprendido, más allá de que, si bien es uno de los ejercicios principales, puede obviarse, y en casos muy particulares uno puede obviarlo como preparador físico? ¿Por qué uno lo tiene que tener muy sabido? Y una vez que tengamos eso entendido, vamos a justificar cuál es nuestro estereotipo, ¿sí? Cuál es nuestra técnica en la cual nos basamos para decir, este es un squat. Y empezar a ponerle nombres a los demás squats. ¿Ok? Para poder identificarlos. Y después sí, bueno, algunas aclaraciones, esto es el típico mitos y verdades, ¿sí? Después sí vamos a ir específicamente a aprender a hacer un squat, tal cual lo definimos, cómo lo llevamos a la variación del front squat, cómo lo llevamos a la variación del overhead, y después vamos a ver como una transición entre los squats, por lo menos más usados hoy en la preparación física. ¿Sí? Especialmente en el CrossFit. Vamos con la parte histórica. ¿Sí? ¿Cuál es el squat y cuál es la variante? Dijimos que era una cuestión histórica. Primero tenemos tres deportes que utilizan el squat como fundamento en su entrenamiento. El weightlifting empezó en el siglo XIX, ¿sí? De hecho, la primera competencia de weightlifting fue en 1891. Competencia. Después, en 1896, participó del primer Juego Olímpico, pero no como weightlifting. ¿Sí? ¿Cómo participó? Si ustedes agarran ciertas lenguas, como por ejemplo el ruso, la traducción literal de weightlifting en ruso, del ruso al español, es atletismo pesado. Es porque antiguamente el weightlifting era una rama del atletismo. O sea, tenías el atletismo pesado, que eran los lanzamientos bala, martillo y levantar pesas. Y por otro lado tenías el atletismo liviano, que era correr y lanzar cosas más livianas. Correr, saltar y lanzar cosas más livianas como la jabalina. ¿Ok? Se dividía en esas dos ramas. Entonces, al principio, weightlifting compitió como parte del atletismo. Salió de los Juegos Olímpicos y volvió en 1508, 1908 o 1904. Cuando arranca como 1904, ya empezaba a formar su federación porque estaba separado de la Federación de Atletismo. Por eso es que la Federación de Levantamiento Olímpico de Pesas se funda en el 1905. Primero como la Federación Francesa, ¿sí? Después de Levantamiento de Pesas y Culturismo, ¿sí? Fíjense que ya ahí las raíces estaban pegaditas, y después empezó a abrirse. El powerlifting, sin embargo, su primer competencia, 1960. Muchísimo más nuevo. Muchísimo más nuevo. 1960. La primera federación que hubo de powerlifting, la IPF, recién se generó, se fundó en 1972. Tercer deporte que usa los squats, el strongman. Muchísimo más nueva. 1977 es su primer competencia. Sin embargo, se competía en el hombre más fuerte del mundo desde que existe el sitio. ¿Ok? La federación de 1995, apenas 30 años. Ahora, visto así a grosso modo, diríamos, evidentemente, el squat que vale por antigüedad es el de weightlifting. Pero
Weightlifting dijimos que empezó su primera competencia en 1891. Pero la primera barra que se podía cargar, ¿sí? Que no tenía un peso fijo, existió en 1902. La hizo un tipo que se llamaba Alan Calvert, ¿sí? Van a escuchar muchas veces la palabra Milo, o a este Alan Calvert también le decían Milo, y fundó una compañía que se llama Milo, que se llamaba Milo Barbells Company. Esta compañía es la que revolucionó el mundo de pesas, incluyendo culturismo, powerlifting. De hecho, hoy por hoy es la compañía más prolífica en cuanto a novedades, ¿sí? No se llama más así, es que después lo compró un tal Bob Hoffman, ¿sí? Bob Hoffman fue el que fundó todas las revistas que conocen de culturismo y además una marca que hoy por hoy se llama York. York Barbell fue la primer marca oficial que tuvo las barras de levantamiento olímpico, fueron las primeras barras oficiales del powerlifting y hoy por hoy tiene de la mejor calidad que pueden incluir, que pueden creer, hasta mejor que la de Leico. Lo único que en los últimos años, hará 15 años, no quiso transar más con la Federación Internacional para poner el sellito de la IWF. Cosa que sí hizo Leico. Pero cuando ustedes piensen que Leico es la mejor marca del planeta, no, simplemente Leico es la que transa con la IWF. Hay un montón de marcas que son excelentes y a veces, y muchas mejores que la Leico. Pero bueno, Milo lo primero que hizo fue poner barras que se puedan cargar. Ahora, si la primera barra que se puede cargar es en el 1902, ¿cómo compitieron en weightlifting? En el 1891. ¿Sí? Estamos hablando 11 años después. Evidentemente era una barra única que se levantaba con un único peso. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con esto del weightlifting. Si el weightlifting fuera tan importante el squat, ¿por qué se competía en split? Es que el squat todavía no era importante en el weightlifting. Era un ejercicio accesorio extra. ¿En qué momento empezó a ser importante el squat? En 1948, o sea, muchísimos años después, un tipo llamado Pete George fue el primero en ganar una medalla, ¿sí? En los Juegos de Londres, una medalla de plata, con la técnica que hoy conocemos como el squat snatch. A partir de ahí, los levantadores empezaron a dar realmente bola a los squats. ¿Sí? A partir de ahí. De hecho, tardó mucho tiempo en que el split snatch desaparezca o que el split clean desaparezca. ¿Sí? Todavía había gente, hasta los años 70, ¿sí? Que creía que el split era más económico y de hecho todavía se competía con split. Hoy por hoy se puede competir con split. De hecho, una de las grandes diferencias que hay entre el powerlifting y el weightlifting es que uno lo usa para entrenar, no es reglamentario y el otro es absolutamente reglamentario. Esto va a ser una diferencia tremenda. ¿De dónde viene el squat? El squat viene de un ejercicio que se llamaba Deep Knee Bend, o flexión profunda de rodillas, que se hacía con los pies juntitos, a punta de los pies y se levantaban los talones. Que se daba generalmente a las mujeres, pensando que eso al corto plazo les iba a generar beneficios para el trabajo de parto. De ahí viene. Después lo empezaron a practicar los varones con más peso. Ahí se empezó a competir, pero se competía, como no había para cambiar los discos, se competía en repeticiones, no en cantidad de kilos. ¿Sí? La primera competencia que se hizo en repeticiones de squat fue en 1919. ¿Cuándo se empezó a competir en sentadillas como las conocemos hoy? En realidad, ¿cuándo empezó a pensarse en poder competir en a ver quién levanta más? Bueno, tuvo que ver con que este genio de Alan Calvert se le ocurrió algo que para nosotros hoy es muy normal y pensaríamos que no puede faltar en ningún gimnasio, que es, apareció el primer rack. No existía el rack. ¿Y a partir de dónde se le ocurrió hacer el rack? A partir de que había un ñato, ¿sí? Llamaba
Henry, también le decían Milo, Henry Milo Steinborg, que empezó a hacer los squats de la siguiente manera. Si quieren saber más de la historia del levantamiento, googleen Alan Calvert, googleen Bob Hoffman, googleen todos los nombres que estoy mencionando son como hitos dentro de los squats. ¿En qué consistía cómo levantaba Steinborg? Levantaba la barra del piso a vertical, del vertical se la montaba en la nuca, después se agachó y se paraba. Hay un videito para que vean cómo era. Este es un ex levantador olímpico, se llama Egor Klimenov, varias veces campeón mundial. Bueno, esa fue la primera versión del squat con peso, en el que se le variaba el peso. Pero imagínense que no cualquiera lo podía hacer. Bueno, el tipo eh, Steinborg, hizo sentadillas hasta el año que se murió a los 95 años, hacía demostraciones de circo, hacía un puente con maderas que él se paraba abajo con las piernas y le pasaba un auto por encima, o sea, increíble. Eh, Hizo 400 y pico de libras, que son más de 200 kilos cuando tenía 93 años, un año. Tipo realmente fuerte, y fue uno de los primeros fundadores de gimnasios en Estados Unidos. Bien, ¿dónde nace el powerlifting? Powerlifting, dijimos, primera competencia en 1960, eh, su federación del 72, ya se competía en squats porque había aparecido la barra que se podía cargar, había aparecido el rack, ¿sí? El inicio del powerlifting coincide con las publicaciones de un personaje, un doctor, un fisiólogo, perdón, un fisioterapeuta, se llamaba Carl Klein, que era un tipo que se había lesionado la rodilla jugando al hockey y las malas lenguas dice que tenía algún tipo de resentimiento contra la gente que tenía buena flexibilidad de rodilla. ¿Por qué? Hizo una evaluación con mucha gente, o sea, una muestra muy grande, con un aparato que él había inventado, y él trabajaba rehabilitando militares después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Hizo un aparato que supuestamente medía la flexibilidad y la tensión de los ligamentos, y este aparato decían que era muy mañoso, o sea que el resultado podía dar como él se le cantaba. Y lo que hacía era le preguntaba a la persona que estaba testeando, le preguntaba primero si hacía squats profundos. Si le decían que sí, mágicamente el resultado daba mal. Entonces, obviamente esto fue muy discutido en la época, pero era un tipo muy reconocido y sacó estas conclusiones. ¿Qué decían las conclusiones? Vamos a hacer la parte más de todo lo que subió en artículos científicos, vamos a hacerlo, el resumen más chiquito. Él decía que según su punto de vista, todo lo que se haga debajo de la mitad de la flexión de la sentadilla, ¿sí? Era ruinoso e inútil, ¿sí? E hizo que la Asociación Mexicana de Medicina desapruebe generalmente la sentadilla, por lo menos si la profunda, pensando en la potencialidad de ser eh, lesiva para quien la practicara. A partir de ahí se prohibió las sentadillas y las caminatas de pato en la milicia,
Y a partir de ahí viene este viejo dicho de las rodillas no tienen que pasar la punta de los pies y que el squat hay que hacerlo hasta el paralelo y no más allá. Casualmente coincide con la técnica del powerlifting. Mismo año en que esto se hizo súper famoso en Estados Unidos, súper famoso, en el mismo año se empezó a competir en squats. ¿Entiende? De ahí es que la sentadilla del powerlifting se empieza a desarrollar sin pasar las rodillas por adelante del pie. Digo, se empieza a desarrollar, no que sea la de ahora, sin pasar la rodilla a la punta del pie y hasta el paralelo. Después el powerlifting, como el hasta paralelo era complicado, dentro de su reglamentación, empezó a poner que mínimo tenés que romper el paralelo, ¿ok? Mínimo tenés que romper el paralelo y eh, se empezó a desarrollar una técnica en la cual facilite meter un montón de kilos consiguiendo validar el reglamento, o sea, pasando el paralelo. Ahora, esta cuestión de que con pasar el paralelo vale, generó una confusión, que es que mucha gente tomó eso, que era un parámetro reglamentario, como un parámetro de efectividad, como un parámetro de eficiencia. O sea, un squat es solamente válido si pasa el paralelo. El tema es que no solo sesga el tema de pasar el paralelo, ¿sí? Sino que no te dice si vos podés ir profundo, lo cual hoy lo vamos a discutir, pero también anula todo lo que está por encima del paralelo, como si eso también fuera inútil. Y no es. Las medias sentadillas, los cuerpos sentadillas no son inútiles, van a tener su aplicación. ¿Sí? Obviamente no vamos a poder hablar de todas, pero vamos a poder hablar de bastante. Ahora, yo les hablé de Pete George. Pete George fue el primer levantador en ganar eh, una medalla plateada, una medalla en un juego olímpico a partir de hacer el squat snatch. ¿De dónde lo habrá sacado Pete George? Porque si uno habla con los yankees inventaron el mundo, entonces cuando los yankees inventaron el mundo, te van a decir que fue el primer levantador que hizo un squat snatch. Sin embargo, ya en Europa se veía gente haciendo el squat snatch. De hecho, a la primera persona que se dice que se le vio hacer squat snatch es a este Sigmund Breitbart, un alemán, eh, un alemán judío, el cual fue negado durante mucho tiempo. Uno de los motivos por los que fue negado es porque era judío, ¿sí? De hecho, el título era el judío más fuerte del mundo, ¿sí? Y que lo hacía, si bien competía en weightlifting, en lo que había en weightlifting en la época, básicamente lo hacía en el lugar donde viene todo el levantamiento de pesas. ¿De dónde viene todo el levantamiento de pesas? El sí. Toda la historia que uno va a encontrar, que viene de la antigua China, que viene de Grecia, que la halterofilia, qué sé yo, si ustedes se fijan, nada tiene que ver con un gesto parecido al levantamiento olímpico de peso. Los tipos levantaban peso, sí, competían a ver quién era más fuerte, sí. Pero decirme que en Escocia lanzar un tronco se parece al levantamiento de pesas, no. ¿Ok? Entonces, queda como más cheto, ¿sí? Como más lindo decir que venimos de la antigua Grecia o que venimos de China y que tenemos 5.000 años de evolución, pero no tenemos eso. ¿Sí? Entonces entendamos de dónde venimos. Somos circenses. A partir de ahí, el desarrollo es del boca en boca, de familia en familia, y recién va a entrar la ciencia en los años 60. Como en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. El entrenamiento metió ciencia a partir de los años 60-50, que es cuando a los rusos se les ocurrió que tenían que meter la ciencia ahí para poder ganarle a su potencia, que era Estados Unidos.